Egipto es la civilización del río Nilo, limita al norte con el mar Mediterráneo y al este y al oeste con el desierto del Sáhara. Sin embargo, la clave, como decíamos, está en este río que con sus crecidas y arrastrándose sedimento que permite fertilizar la tierra, el limo, generó una civilización agraria de gran importancia. De hecho, cabe distinguir entre las tierras negras, que son esas tierras fértiles del Nilo, y las tierras rojas, que son la zona del desierto. Además, el hecho de estar rodeada de desierto permitió que esta civilización sufriera menos invasiones y ataques que otras de su entorno. El antiguo Egipto se dividía en dos regiones, el Alto y el Bajo Egipto. La primera de ellas iba desde la primera catarata del río hasta la ciudad de Menfis y estaba caracterizada por ser más rocosa, más abrupta, más fría, menos fértil en definitiva que el Bajo Egipto, que iba precisamente desde Menfis hasta la desembocadura, hasta el delta del río Nilo. Era más húmeda, más fértil, más llana, por tanto más preparada para el desarrollo agrario. Sin embargo, la primera dinastía surgió en el Alto y no en el Bajo Egipto. Ahí tenemos la figura del rey Narmer o Menes, quien en torno al año 3100 a.C. unificó los dos Egiptos. Los faraones eran los líderes políticos y religiosos del antiguo Egipto. De hecho, se consideraban representantes de la divinidad en la tierra. Tenían un poder centralizado y controlaban todos los aspectos de la vida política, económica, social, también la cuestión relacionada con las leyes. A partir de ahí cabe destacar que hubo un total, mejor dicho, de 31 dinastías. Las dinastías son grupos familiares que se suceden unos a otros en el poder. Cabe destacar la quinta dinastía, que es la responsable de la construcción de las tres pirámides más famosas, Keops, Kefren y Micerinos. También estaríamos hablando de la 18ª dinastía, con faraones tan famosos como Amenofis IV, Tutankamón, la reina Hatshepsut, o de la 19ª, con Seti I y Ramsés II. Como sucedió en otras civilizaciones fluviales, los egipcios desarrollaron un complejo sistema burocrático donde una serie de funcionarios ayudaban al faraón en el gobierno. Cabe destacar el visir, que era una especie de ministro, o los visires, mejor dicho, ministros de unas determinadas áreas, como puede ser la agricultura, como puede ser el ejército, por tanto ahí estaremos hablando de los militares, la administración, la hacienda, es decir, el cobro de impuestos, toda la cuestión relacionada con la economía. Todo eso estaba dirigido por un visir. A partir de ahí, las distintas provincias del imperio tenían a su frente un nomarca, es decir, un gobernador provincial. Todo este complejo entramado de tipo religioso, político, económico y militar permitió que durante milenios Egipto funcionara como un imperio. En torno al año 3100, con la unificación del Alto y el Bajo Egipto bajo Menes o Narmer, dio comienzo el periodo tinita, porque la capital de ese imperio estaba en Tinis. Sin embargo, en torno al 2600 la capital se trasladó a Menfis, dando origen al Imperio Antiguo, que duraría hasta el 2200 a.C. Es un periodo cuyo legado más conocido son las grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerinos, construidas durante la quinta dinastía. Este imperio antiguo terminó entre revueltas internas y luchas entre nomarcas, como decíamos, más o menos en torno al 2200 a.C. La división y luchas internas que habían caracterizado el final del Imperio Antiguo tocaron a su fin aproximadamente en el siglo XXI a.C. Daba comienzo el Imperio Medio, donde otra vez una dinastía de faraones logró unificar todo el territorio, y no solo eso, Egipto se expandió a la zona de Nubia. La capital de esta dinastía estaba en la ciudad de Tebas. Sin embargo, al cabo de los años, al cabo de los siglos, llegaron los Hicsos, un pueblo asiático que invadió la parte norte de Egipto y puso sus propias dinastías y su capital en la ciudad de Avaris, en la zona del delta del Nilo. Después de casi 2 siglos de inestabilidad, de divisiones internas y de invasión de los Hicsos, los faraones del Imperio Nuevo, en torno al año 1600, lograron expulsar a los invasores y reunificar todo el territorio. Comenzaba lo que seguramente es la etapa más gloriosa del Antiguo Egipto, donde encontramos faraones como Amenofis IV, Tutankamón, Ramsés II, Ramsés III, que expulsó a los pueblos del mar, o la reina Hatshepsut. Estaremos hablando, por tanto, de unas dinastías de las
más conocidas de la historia del Antiguo Egipto. Estos faraones se enterraron en su mayoría en el llamado Valle de los Reyes. El periodo que conocemos como Baja Época del Antiguo Egipto se inició aproximadamente en torno al 1100 a.C. Fue un momento caracterizado por la fragmentación interna y por la invasión de pueblos extranjeros, como pudieron ser los asirios, los nubios, los persas o las tropas del gran Alejandro Magno. Precisamente a la muerte de este, sus generales se repartieron los territorios conquistados y la parte egipcia cayó en manos de Ptolomeo, que fundó una nueva dinastía, la dinastía tolemaica. Fue un periodo de fusión de la cultura griega con las tradiciones y la religión egipcia. Sin embargo, en el 30 a.C., la última faraona, la conocidísima Cleopatra VII, sufre la invasión de las tropas romanas al mando de Octavio Augusto. A partir de ese momento, Egipto pasó a ser una provincia de Roma.